su presencia. Muchísimas gracias a los alumnos y a los profesores, compañeros del departamento y de otras facultades. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Así? ¿Sí ya? Ok. Bueno, ahora sí va. Este para la... Bueno, sí se escucha, ¿no? Les damos las gracias por su presencia aquí. Esto no es un complot contra el ser, ni contra nadie. Es, ¿cómo le podríamos llamar? Pues un ejercicio de ilustración en una universidad en donde el espacio público intersubjetivo todavía funciona. Yo quiero y debo, y es un placer, agradecerle, además de vuestra presencia, la presencia de investigadores de talla internacional como la de Emmanuel Fay, que vamos a celebrar la publicación en español de su libro. Asimismo a José María Zamora, que va a ser nuestro guía, nos va a ayudar con la traducción, a Cristina Sánchez, que es de la casa, a Lucía Fernández Flores, que es de la casa, y agradezco muy especialmente a los amigos que se han prestado para esto, dos profesores, dos escritores natos, con obra propia, como son el profesor Ignacio Gómez de Liaño y el profesor Jacobo Muñoz. Yo no me voy a entretener en más presentaciones por la cuestión de tiempo y con la idea de que ustedes puedan luego discutir con nosotros. Yo quisiera agradecerle a nuestro alumno Miguel Morueco su ayuda prestada, a Lucía Fernández, a Cayetana Martínez, el grupo A Tope con el Ser, y muy especialmente y de forma muy cálida le quiero agradecer a nuestro director Jorge Pérez de Tudela el que este acto sea posible. Es un compañero de fatiga de tantísimos años. Yo no sé qué grado de heideggerismo hay en su corazón, en su cerebro, pero de lo que a mí no me cabe la menor duda es de que es un liberal. De manera que a todos ustedes, pues muchísimas gracias, y voy a empezar yo abriendo el fuego. ¿Por qué hay existencia y no más bien nada? ¿Quiénes somos nosotros mismos? ¿Por qué la imaginación trascendental en 1929 tiene que ser o ha sido leída por Heidegger como la protoestructura temporal del Dasein, que inmediatamente se transforma en folk y en lucha por el ser, el combate por el ser? ¿Quiénes somos nosotros mismos? Nos lleva a que lo importante no es el Sein, sino el Da, y por eso hay tantos heideggerianos en España, fundamentalmente en relación a los nacionalismos periféricos. No se trata de una identidad constitucional, sino de una identidad que tiene que ver con el círculo de la precomprensión del sentido. ¿Por qué la autoafirmación alemana es la autoafirmación de la raza y de la tierra? ¿Acaso esto no tiene nada que ver con la política? ¿Se puede hacer una lectura atemporal, apolítica de Martin Heidegger? Pero si él mismo no se cansa de repetir hasta la saciedad en Ein Führung der Metaphysik, estamos hablando del 35, que ser y tiempo tiene que ser la tarea de la futura élite del nacionalsocialismo. ¿En qué consiste la grandeza y la verdad interior del nacionalsocialismo en 1935? ¿Y en qué consiste la verdad y la grandeza interior del nacionalsocialismo en 1953, pero en relación con la técnica moderna? Etcétera, 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 etcétera. En una palabra, ¿por qué la selección racial es metafísicamente necesaria? Repite 3 veces en 1940. Esto nos ha hecho entender a algunos que
ontología y política, filosofía y política, metafísica y política, no solo no van separadas en Heidegger, sino que desde dentro tampoco podrían ir. Si tuviéramos que tematizar, puesto que tengo 2 exámenes dentro de nada y ya les doy las preguntas del examen a los alumnos para que el acto sea todavía más constitutivo, ¿no?, y constituyente, académico, podríamos decir que la teoría de la cultura de Heidegger, o la teoría de la cultura que se deriva de la hermenéutica, ya me sitúo en 1922, en la situación hermenéutica, es algo así como una monadología, pero sin armonía preestablecida. Los pueblos, folk, son mónadas inventadas, pero Heidegger se ha cargado, ha fusilado o ha decapitado, como dice el profesor francés Granel en francés. Por cierto, ¿por qué solamente se puede pensar en alemán? ¿Es esto un chiste? ¿Qué vamos a hacer con las demás lenguas? El hecho de que solamente se pueda pensar en alemán hace pensar sin violencia que la importancia de la sorgue, de la cura, del cuidado, tiene que ver con una fundamentación metapolítica de un calado tremendo. En segundo lugar, yo diría que la clave filosófica del punto de partida de Heidegger hacia la catástrofe, su propia catástrofe personal y la catástrofe como pensador del nazismo, y ese D es un genitivo objetivo y subjetivo, tendría que ver con la transformación de la intencionalidad de la conciencia en sorgue. En el momento en que la intencionalidad de la conciencia se transforma o queda decapitada por la sorgue, que es el cuidado del folk, ya no hay posibilidad de una pluralidad de perspectivas. No solamente este Heidegger ha cortado con su maestro, también ha cortado con el mejor Nietzsche del perspectivismo de la Gaia Ciencia. El libro de Emmanuel Fey es un libro documento del que nos tenemos que felicitar como profesores de filosofía, como investigadores de filosofía, porque es un libro que pone encima de la mesa una serie de seminarios, de trabajos de Heidegger inéditos. Y en este sentido es una documentación apabullante, demoledora desde el punto de vista filosófico, pero esto es una cuestión que vamos a tratar aquí, en qué sentido, si es que lo hay filosofía en Heidegger. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, es una documentación que viene a mi juicio, a barrer los últimos mitos que quedaban con respecto a un Heidegger apolítico, a un Heidegger que estuvo en el nazismo, pero como un resfriado casual que tenemos, a un Heidegger que, bueno, sí, estuvo un ratillo con los nazis, ¿no? Dijo que la higiene racial era tan importante como la metafísica en 1933, en el 34, en el 35, en el 36. En el 36, por cierto, le dice a un tal Karl Lewitz, con la esvástica en la solapa, que sí, que él está en el nacionalsocialismo por una cuestión de temporalidad, y que el fundamento último de su adhesión al nazismo está en Ser y Tiempo. Y esta es la razón por la que Ser y Tiempo sea en el 35 y en el 53 una especie de manual para futuras élites que tienen que ver con el Übermensch, en tanto selección racial. No adiestramiento, como traduce mal en Editorial Destino,
Ahí no, suctum no es adiestramiento, es crianza, es distinto. El libro de Manuel Fey tiene muchísimas cosas importantes, y yo solamente quisiera, antes de finalizar y darle la palabra a los demás compañeros, destacar una. Mi tesis doctoral está basada en el eterno retorno de Nietzsche, o una parte en el eterno retorno de Nietzsche. Para hacer esa tesis doctoral yo me basé en el Nietzsche de Gallimard de 1961. Bueno, la traducción de Gallimard es un poco más tarde. El libro de Fey viene a demostrar que tendríamos que replantearnos, todos los que hemos estudiado a Nietzsche, en función del Nietzsche de Heidegger del 61, simple y llanamente porque es falso. Falso no totalmente, sino que faltan 30 páginas por el principio, faltan varias páginas por el medio, hay un montón de adiciones, de recortes del propio Heidegger, como se demuestra la reciente aparición en la Gesamtausgabe de la documentación entera del curso que da en la primavera del 40 sobre Nietzsche, en donde dice precisamente aquello de Descartes, que era un degenerado, y que porque era un degenerado, porque es un degenerado, el pueblo francés no tiene más remedio que aceptar la invasión alemana. Y 6 parágrafos más adelante, después dice, por cierto, la invasión, la gran victoria del ejército, de la Wehrmacht, del ejército alemán, no tiene realmente en sí que ver con la técnica, con el tecnicismo, sino que es un acto metafísico. De manera que, por estas y muchísimas razones, mi libro está en deuda con él, le dedico un capítulo entero a los seminarios inéditos, es por los que hay que ser como amantes de la sabiduría, felices por esta traducción, porque podamos tener acceso directo no solo a lo que dice Fey sobre Heidegger, sino a los propios textos inéditos de Heidegger. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta presentación, y como me toca ejercer la función de moderador, voy a dar a continuación la palabra al profesor colega Jacobo Muñoz.